Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, un programa más de Aprendamos Juntos, compartiendo esta mesa en la cual vamos tomando diversos temas que tienen que ver con la vida interna, que tienen que ver con el proceso que nos lleva a conocernos, a saber un poquito cada vez más de nosotros y con la idea de que a través de un programa de radio podamos compartir estas inquietudes y que aquel que escuche eventualmente y se identifique con algo de aquello de lo que estamos hablando, pueda preguntar, pueda hacer su propia experiencia. En esta oportunidad nos está visitando nuevamente Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Y estamos con Guillo en la mesa. ¿Qué tal, Guillo? Muy bien. Y un poco vamos, no voy a nombrar a todos los que estamos presentes porque somos varios, vamos a ir un poco rotando, estamos recibiendo nuevamente la visita de Daniel, que como habíamos dicho, una vez por mes está invitado, digamos, y depende de su agenda. Bueno, nos visitará aproximadamente el mes que viene, poquito pasado, mitad de mes, porque, claro, porque van a España, Daniel, ¿sí? Exacto, sí. Estamos volviendo a mediados de junio, así que de ahí en adelante vemos ¿cuándo? qué día podemos coordinar para estar de vuelta. Bueno, nosotros hemos ido abordando temas, un poco la visita de Daniel hace que se repita lo que normalmente se realiza en una conferencia de él, que es a través de preguntas. Nosotros vamos formulando preguntas y él va, a través de su experiencia, nos va dando justamente su experiencia de vida. Un poco la idea de este programa, invitándolo a Daniel, es que la gente pueda escuchar su palabra. Nosotros siempre decimos, y lo comentamos en algún momento del programa, que somos miembros de una institución, que es la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que justamente tiene la tarea de ayudar o colaborar para que Daniel pueda expresarse y justamente el programa hace a través de la invitación que cumplamos con ese objetivo. Nosotros vamos tomando diversos temas. Hoy tenemos un tema que lo anunciamos, pero un poco la charla siempre, o el contenido, o lo que está detrás siempre es lo mismo, es la vida misma, que la investigación sobre nosotros principalmente, o en un estudio que hacemos de nuestros mundos internos, de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa y nos gustaría que fuese, todo lo que va sucediendo en la vida, en lo cotidiano. Y estuvimos hablando en la otra oportunidad que viniste, la primera vez, bueno, fue una invitación y hablamos variado, digamos, a través de las preguntas. Después hablamos de los cuerpos, de los distintos cuerpos del ser humano. Y después nosotros durante ese mes que estuvimos solos, estuvimos hablando de lo que son las virtudes, de lo que es de los pensamientos, de todo ese mundo interno que estamos tratando de descubrir. Y para llegar a lo que es la libertad y la justicia. Pero un poco, es decir, son los esquemas nuestros y te trasladamos preguntas, que Guillo Sí. iba a empezar con eso. Con mucho gusto.
Nosotros, en el transcurso de las últimas reuniones de radio, hemos hablado de la alegría, hemos hablado de la belleza, de la bondad. No imaginábamos una estrella de 5 puntas y que le falta a esa estrella hablar de la libertad y de la justicia. No quisimos tocar ese tema esperando tu visita. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto estar en ese estado de libertad? Porque uno interpreta que el estado de libertad es un vuelo, que la libertad uno teóricamente la debería ver desde arriba, como el águila ve todo. Y el ego, los residuos de imperfecciones que uno carga y egos que todavía son hasta esenciales que uno no ha alcanzado a ver, nos hace entrar en mesetas de chatura, ¿no? Entonces la pregunta es, nos gustaría que no hablase de la libertad. Sí, el ego justamente es quien no ve con agrado la libertad que nosotros espiritualmente queremos alcanzar, porque el ego no quiere que tengamos la libertad de tomar decisiones por encima de su voluntad. Entonces el ego nos conduce a esos terrenos en donde él se mueve con libertad, con su libertad, donde él se mueve con soltura, donde él conoce el terreno, donde nos puede conducir a lo que, bueno, es de nuestro interés, y es decir, que él pueda manejar la situación, no que vaya a sacar uno ventaja desde su búsqueda espiritual interna, que en definitiva es tener y traer un control sobre el ego. Entonces, la libertad la vamos a entender cada vez con más claridad, o la vamos a poder ver en la medida que vayamos combatiendo a ese ego y comencemos a ver la vida no como algo que poseemos para sacar provechos y ventajas personales, sino que es como un medio, un camino por el que tenemos que transitar poniendo el mayor amor posible en un servicio hacia toda vida, no tan solo buscando nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir conociendo la libertad de una manera más amplia, ¿no? Y la segunda pregunta, Dani, es que nos hables de la justicia, que a mi modo de ver debe ser conquistar la justicia, ser justo. Es en mí una debilidad, porque ¿quién es un poco o irascible o atropellador, que atropella la vida desde chico con todo lo que uno conoce? El estado de justicia me enamora, pero a mí me cuesta mucho encarnar esa justicia. La pregunta obvia es, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a lo mejor muchos pensarán en un camino espiritual que conocer la justicia tiene únicamente que ver con un comportamiento dentro de ese sendero espiritual. A ver, todos estamos dentro de ese sendero. Lo que pasa es que no todos buscamos transitarlo para tomar conciencia de lo que eso significa, de la vida que tenemos, de la labor, de lo que estamos haciendo, de la consecuencia de lo que hacemos, no tan solo para nosotros, como eso sí solemos ver, porque el ego toma esas precauciones de no salir herido de ninguna situación, pero no estamos analizando lo que podamos generarle a los demás a partir de lo que hacemos. Entonces, el ir conociendo lo que es justo no solo tiene que ver con el camino espiritual, quiero llegar a esto, sino que tiene que ver con lo que hacemos a diario en todas las situaciones en las que nos desenvolvemos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo momento, ¿no? Es decir, cuando me muevo con los demás, cómo reparto, cómo considero al prójimo, si de la misma manera que me considero a mí mismo,
si estoy atento y conozco de mis propias necesidades y si conozco mis límites y si tengo ambiciones, si estas ambiciones son claras y tienen sus límites también, para saber hasta dónde debo llegar y no tomar de la vida más que lo que me corresponde, no dar más de lo que corresponde, sino en la medida justa, es decir, todo lo que tiene que ver con la justicia, sin que intervenga en esto el ego. Y entonces ahí está el trabajo diario y constante. El ego no está presente solamente cuando meditamos, está presente todo el día. Entonces yo todo el día tengo esa atención a, de alguna manera, poner bajo control, a distinguir o a suprimir al ego si no corresponde que él se exprese o que la expresión sea a través suya. Bueno, lo que es justo tiene que ver con lo que estamos haciendo a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con los compañeros de trabajo, con los empleados, es decir, si estamos en casa con la familia, si estamos reunidos grupos de amigos, con los amigos, es decir, ir conociendo todo lo que es justo, haciendo lo que entendemos que corresponde. Y después está en nosotros, por supuesto, si nosotros sentimos que queremos dar lo que es nuestra parte a otro, bueno, entonces ahí está la bondad de nuestro corazón de querer compartir y llevar a los demás, porque sentimos que esto nos hace feliz. Pero estar haciendo a veces estos gestos simplemente por ganarse un lugar en el cielo, por así decirlo, no tiene mucho valor si no es algo en realidad sentido. Entonces, hay muchas situaciones que a lo mejor tendremos que forzarlas porque no nos saldrán naturalmente luego de haber entendido que estamos haciendo lo que corresponde, y hay otras situaciones en las cuales nos salen con facilidad, sin ningún esfuerzo, porque es algo que más naturalmente está presente en nosotros y bueno, no nos cuesta llevarlo adelante. Pero tendremos que ver primeramente con claridad qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que corresponde, cómo nos movemos. Es ser justos a la hora de expresarnos, porque cada palabra que estamos diciendo de alguna manera mueve cosas, mueve situaciones, mueve energías, y esto puede ser para bien o para mal, depende de la palabra, depende de la energía impresa en la palabra. Entonces depende, bueno, de la intención con que uno lo pronuncia. Ser justos es muy amplio e implica una atención constante en esa búsqueda de la justicia, es lo que corresponde. La mayoría de las personas tratamos o creemos que tratamos de ser justos a la hora de observar a los demás y de decidir y de analizar qué es lo que los demás están haciendo o decidir qué es lo que los demás tendrían que hacer. Pero no somos así de justos a la hora de cuando nos toca hacer a nosotros lo que hacemos y las consecuencias que puede traer también para los demás. Más estamos mirando a veces lo que vamos a obtener nosotros que lo que vamos a estar llevando a los demás. Y a veces, siendo justos, resulta que tendremos que sacrificar nuestra propia necesidad por atender al prójimo. Entonces habrá cosas que tendremos que dejar de hacer, ¿no? Es decir, y buscar el momento y el lugar en el que no afectemos a los demás. Bueno, es un tema largo este de la justicia. Bueno, tenemos 2 horas, así que bueno, podemos ir... Igual siempre se nos hace poco. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y me quedó dando vueltas que te escuchaba. ¿Se identifica, para después, cuando retornemos, se identifica el ego con el defecto? ¿Es lo mismo el ego que el defecto? Es decir, como para seguir dentro de un ratito cuando volvamos. No. Si Sebastián está de acuerdo, vamos a la música.
Bueno, continuamos con Aprendamos Juntos. Hicimos una pequeña pausa y recordarles que tenemos la presencia de Daniel. Recién nos respondió un par de preguntas que tienen que ver con la justicia, con la libertad. Y habíamos quedado un poco pendiente. Yo te escuchaba cuando hablabas recién y hablabas sobre el ego. Y yo lo identificaba con el defecto. No sé si es lo mismo o son parientes cercanos, lejanos. En realidad el defecto se identifica con el ego, no el ego con el defecto. Porque el ego no es malo. Ajá. El problema está el defecto dentro del ego, ¿no? Digo, el ego no es malo porque tal vez ya en otros momentos lo hemos hablado, que uno desde el ego puede llegar a distinguir, o sea, desde el yo, uno puede... El ego es el yo. Yo, claro, en latín, Claro. yo se dice ego, ¿no? Es decir, uno puede distinguir cuál es su propia necesidad. Es decir, el ego me dice si tengo sed, si tengo hambre, si tengo frío, qué puedo necesitar, me habla de ser previsor, ¿no? Es decir, yo en este momento puedo tener sobre mi mesa el alimento que me va a nutrir y me sirve para este momento, pero también me habla de que mañana habré de necesitar, entonces me habla de prepararme para que no vaya a faltarme mañana. Es decir, el ego me señala cuáles son por ahí mis necesidades, me muestra cuál es mi realidad también. A veces uno, aún desde el propio ego, no quiere ver cosas de uno mismo que a uno le hieren y le duele tener que ver. Entonces ahí uno oculta en su ego lo que está mal. Por eso tendemos a ver más que el error, que el defecto está en el otro y no en nosotros, ¿no? A ver, porque no somos justos, como hablábamos hace un momento, con la vida y estamos buscando de manejar la justicia según nuestra conveniencia. Pero el ego no es malo en sí, es simplemente el yo. Desde que nos identificamos con lo que nos rodea, con la vida, durante mucho tiempo de nuestra evolución espiritual, nos identificamos con él como si fuéramos él. Claro. Y en realidad es una posesión del ser, no es que el ser sea el ego, no es un yo. El ser está más allá de todo esto, ¿no? Lo que somos en realidad. Todo esto que hablamos siempre de un trabajo interno es para ir liberándonos de esos egos, de esos yo con los que nos identificamos o a través de los cuales nos ligamos con todo lo que tiene que ver o está en relación con la materia. Entonces tratamos de ir de a poco quitando el defecto de esos egos para poder ser de alguna manera libres de esa prisión en la que estamos junto a estos defectos, ¿no? Encerrados en nuestro propio ego. El ego está afectado por el defecto. El defecto se asocia al ego. El defecto en el espíritu no tiene cabida, no tiene lugar. El defecto tiene cabida en el mundo del ego mientras el ego sigue existiendo como separado del todo. Es decir, cuando digo yo, me identifico como un individuo que de acuerdo a mi conducta, a mi actitud en la vida, a cómo me muevo en ella, yo me puedo identificar con los demás, relacionar con los demás, crecer junto a los demás, hacer mis aportes, también tomar de lo que los demás hacen ejemplos para incorporarlos a mi vida y mejorar. Ahora, cuando hablo de yo, cuando me identifico en ese yo y ese yo es egoísta, yo busco para mí, yo quiero para mí, yo tengo ambiciones pero no tengo medidas para decir hasta cuándo o hasta cuánto. Es decir, ahí es en donde yo le doy cabida al defecto. El defecto. Entonces, el opuesto del defecto, alguna vez también lo hemos tocado, sería la virtud. Ahora, somos, como por ahí a veces se ha utilizado como ejemplo, una copa que está colmada,
y estamos colmados de defectos, de egos o de ambas cosas, es decir, de virtud. Entonces, tenemos que ver que si estamos colmados, no entrará en virtud si no sacamos de dentro defectos. Es decir, ese mismo espacio que ocupa el defecto lo tiene que ocupar la virtud. Entonces, si cuando tengo algo para comer solo pienso en mí y miro alrededor a los demás y los veo aún en su necesidad, pero no me interesa esa necesidad y pienso tan solo en lo que me interesa a mí, estoy alimentando un defecto, ¿no? Es decir, no considero la necesidad de los demás, solo considero la propia. Esto le da sustento al ego, porque ¿qué es lo que lo mantiene vivo? Y bueno, justamente que en la acción o en el momento de expresarme yo alimento el egoísmo, porque no pienso en los demás, pienso tan solo en mí. En ese mismo momento yo podría, en la misma situación, podría estar con el plato de alimento viendo a los demás y aún su necesidad y decir, yo puedo y sé conseguir el plato de comida y puedo compartirlo con aquellos que no pueden o que necesitan, y yo veré luego cómo hago, o realmente puedo vivir sin esto, y lo que me trae más alegría compartir que el plato de alimento. Entonces podemos convertir la situación en una situación virtuosa, en donde en el mismo hecho o en la misma situación nosotros podemos cambiar el resultado, ¿no? A partir de la intención que nosotros tenemos. ¿Cómo se puede cambiar esta situación en uno? Y tomando la decisión de hacerlo y sabiendo distinguir en el presente que estamos viviendo esa situación, qué es lo que pasa por nuestro interior y a qué nos conduce. Por ahí hablamos a veces de cosas que parece que nos tomaría mucho tiempo para poder llegar a ver, pero en realidad es algo que en el momento uno puede distinguir. Es más simple por ahí. Claro, cuando uno es sincero, no es algo que uno tiene que estudiar y lleva años estudiarlo. Es una decisión en el momento que uno tiene que tomar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados con nuestro ego egocéntrico, nosotros pensando en que somos el centro, que todo tiene que venir a parar acá, a lo que nosotros somos, no el centro. Entonces, esa es la costumbre que tenemos. Esto no es algo que a lo mejor en la familia se le inculque a los hijos, pero parece que naturalmente es algo que traemos y hasta socialmente es algo que está bien visto, aunque no lo querramos enmarcar con estos nombres, ¿no? Egocéntrico, egocentrismo o egoísmo. Estamos pensando que cuidamos nuestra salud, nuestra integridad, nuestra conveniencia, nuestra necesidad. Todo eso parece estar bien, pero sí, como dije antes, el ego no es malo. Lo malo es cuando nos salimos de la medida que corresponde y ya no nos basta con tener uno, que es lo que necesitamos, sino que queremos tener 10 por las dudas, y esos 10 que vamos a obtener de más, o esos 9 de más, vamos a ver de dónde lo obtenemos y no nos interesa quién se lo vamos a quitar con tal de tenerlo. Bueno, ahí es donde entra el egoísmo o el defecto dentro del ego, como estábamos hablando. Si aprendemos a tener un control y un orden que solamente lo podemos tener en el presente, nosotros estamos hablando ahora, como siempre lo hacemos, en el presente. Es en el presente, en el tiempo en el que tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Pero si nosotros no tenemos presente lo que sabemos, en el presente que vivimos, nos cuesta ponerlo en práctica. Generalmente después que hemos cometido el error, nos damos cuenta de lo que hicimos y queremos arrepentirnos, pero por más que nos arrepintamos, ya hicimos lo que hicimos. Entonces, no está mal arrepentirse, porque de alguna manera implica haber tomado cierta conciencia de que uno cometió error y que hizo algo mal. Lo malo está en que pensemos que con tan solo arrepentirse basta, porque no es solo arrepentirme llega en mí ese arrepentimiento por haberme dado cuenta de que está mal lo que hice, pero luego tiene que haber un compromiso con la vida en el presente que seguiré viviendo de no volver a cometer el mismo error, y la única manera de no cometer el error es tenerlo presente.
Es decir, tomarlo en cuenta constantemente. Esa, como decía Jesús, la lámpara encendida y en alto, es decir, alumbrando, siempre que sea esa luz que se va enriqueciendo con el conocimiento que vamos adquiriendo, la conciencia que vamos tomando, esa luz que alumbre nuestro camino, que veamos todo a través de ella, ¿no? Es decir, del conocimiento que vamos adquiriendo. No tenemos que juntar mucho conocimiento para un día rendir un examen y pasar al cielo y no volver nunca más. No son así las cosas. Tenemos que aprender para superarnos. No vamos a superar a nadie y no hay título que nos ponga por encima de nadie. Es decir, la experiencia es la que nos da conciencia, y la conciencia es la que va construyendo al sabio. Y todos podemos ser sabios, y todos tenemos algún grado de sabiduría, porque algunas experiencias hemos hecho, y cuando esas experiencias que hemos hecho verdaderamente nos han marcado para hacer una referencia en nuestra vida, para poder marchar según este aprendizaje, entonces con sabiduría vamos viviendo nuestra vida. Y esto nos va rectificando y nos va cambiando, porque en la medida que queramos dar un paso incorrecto en una nueva experiencia que estamos haciendo, como es la conciencia la que nos viene trayendo, llevando de la mano, nos marcará el error. Y, es decir, habrá un llamado de conciencia para rever lo que estamos haciendo, que a veces hacemos por impulsos naturales, y en algún momento entendemos que no se trata de seguir los impulsos naturales, sino que de obrar inteligentemente. Pero es difícil obrar inteligentemente según el corazón cuando es el ego el que está utilizando la inteligencia para conseguir sus objetivos y sus fines. Entonces, a ver, hay todo un revuelto en nuestro interior y una confusión, y bueno, como por ahí pueden creer muchos, ¿no? El ego es malo, es una conclusión fácil que muchos pueden sacar y expresar, pero el ego no es malo. Yo ya lo he explicado en otros momentos. Está el yo inferior, está el yo superior. Entonces, el yo inferior nos identifica con las propias necesidades, nos ayuda a distinguir cuál es la propia necesidad, la propia realidad. Cuando uno a través del yo inferior alcanza lo que es de la necesidad de uno ya no busca para sí porque tiene lo que necesitaba, uno lo que siente es satisfacción y plenitud por haber alcanzado o conquistado aquello que necesitaba, y ya no buscando para uno, lo que uno busca a partir de ese momento es con quién compartir lo que uno tiene. Entonces uno mira alrededor quién necesita aquello que yo poseo, y me voy a encontrar con muchas personas, ¿no? A ver, es distinto andar así por la vida que andar viendo qué es lo que están haciendo mal los demás y criticándolo, y viendo que el mundo está así como está por toda esa gente que vivo viendo que comete errores y yo no asumo los míos. Entonces, yo tengo tanto como los demás, o puedo tener más, y puedo tener muchos en mi interior que nunca vi en ninguno, porque en la medida que empezamos a conocernos vamos viendo que es así, y vamos a llegar a esto que siempre les digo, ¿no? Yo no puedo cambiar a los demás, solo puedo cambiar lo que yo soy. Entonces, ¿para qué perder tiempo en criticar a los demás y quedarnos simplemente en esto? Porque no está mal que veamos el defecto en donde se encuentra manifiesto, en mi vida o en los demás, no está mal que lo veamos, porque lo que está mal lo vamos a ver mal siempre, no importa la conciencia que tengamos o la sabiduría, lo que está mal. La cuestión está en que no nos tenemos que quedar tan solo en criticarlo, sino que en ver cómo podemos ayudar a cambiar esto. Es decir, eso que vemos como defecto, que se pueda llegar a convertir en virtud. Si es en mí, ver cómo puedo yo hacer esto. Yo digo que si no estamos atentos a lo que estamos haciendo, difícil que podamos ver qué es lo que sale, ¿no?, de nosotros. Y si estamos observando a los demás, si los vemos cometiendo un error, aprender de ese error, primeramente ver si no lo estamos cometiendo, si lo estamos cometiendo, tratar de cambiarlo en nuestra vida, y luego que de alguna manera, por la propia experiencia de traer la solución a nuestra vida, podamos ver de qué forma podemos ayudar al otro, al prójimo, a implementar esto en su vida. Es decir, lo que primeramente aprendimos, ¿no? No se puede dar lo que uno no tiene. ¿Cómo cambiaría el mundo, no? La convivencia.
Claro, lo que pasa es que muchos los desesperanza esto, porque parece ser, es algo que es tan a largo plazo. Yo nunca lo voy a ver este cambio, porque ¿en qué va a cambiar el mundo si yo hago mejor esto, ¿no? Si nunca le dejaba el lugar a una persona en el ómnibus y ahora le dejo un lugar, ¿en qué va a cambiar esto? Entonces decimos, el mundo cómo está. Bueno, en la medida que sean más las personas que comienzan a tener buenas acciones, comienza a haber cada vez más personas dando ejemplo. Esa persona que hace esto en el ómnibus y le deja el lugar a otra persona, que no tiene que ser anciano, no tiene que ser embarazada, no tiene que tener alguna necesidad, a lo mejor imperiosa física, sino que simplemente por una cuestión de cortesía y de educación, si uno lo puede hacer, lo hace. Seguro que dentro del ómnibus, que van tantas personas sentadas como paradas, habrá algunas que mire y vea el ejemplo y de alguna forma le conmueva y lo tome como un ejemplo a seguir. Entonces, a ver, cuanto más personas haya dando ejemplos, habrá más personas tomando ejemplos, porque están más cerca de ellas también. Ahora, si no hay buenos ejemplos, porque una cosa es hablar de los ejemplos, como estamos haciendo acá en la radio, y otra cosa es dar ese ejemplo, en donde el que observa no está siendo presionado a seguir un ejemplo, sino que es algo que se está manifestando naturalmente en cercanía suya y él pueda tomar de ahí una referencia. Malos ejemplos vemos por todos lados. Si basta con encender la televisión, con leer los periódicos y ver los titulares y los programas de personas hablando de lo que hacen otras personas, infidelidades y cantidad de cosas que se hacen sobre el cuerpo para llamar la atención. Malos ejemplos tenemos por todos lados. Y lamentablemente los que más resaltan no se los toma tal vez como mal ejemplo, porque en definitiva los medios venden a través de eso y tienen ingresos, pero a ver, yo sé que no son buenos ejemplos y sé que hay muchas personas que piensan y entienden que no son tan buenos ejemplos o no son buenos ejemplos lo que se están dando. Para que tengan lugar y espacio de difusión los buenos ejemplos, tiene que haber también más personas interesadas en seguirlos. Pero bueno, si hay un programa en el que van a hablar de la infidelidad de los príncipes, seguramente va a tener más rating que uno de la Madre Teresa de Calcuta. A ver, claro, la gente ya sabe eso que pasó y fue alguien que tuvo vocación y no es algo con lo que pueda hablar con los demás. Pero digo, estamos pasando una situación que estamos pasando en el mundo un poco porque la buscamos, porque no tratamos de cambiarla. No es excusa decir que no hay ejemplos. A todos nos habla en algún momento en un oído el angelito y en otro nos habla el diablito y nos sugiere. Bueno, prestemos atención a quién escuchamos y a quién seguimos y a qué nos conduce seguir cada uno de esos caminos y tomemos una decisión de una vez por todas de seguir un camino y no que en cada situación se nos plantee esta disyuntiva si hacerlo conveniente o hacerlo necesario. Entonces, hagamos lo que corresponde. Volvemos a lo que hablábamos más en un inicio. Hagamos lo que es justo. Y lo justo es lo que es de bien para todos, no tan solo para mí, ¿no? Pareciera que uno elige el estar mal, porque ante la posibilidad de un buen ambiente, un diálogo, uno elige la pelea, es decir, y el uno elige serán los pensamientos, justamente el ego que está manifestándose, tomado por el defecto, como decías recién, pero pareciera ser que entre las dos cosas, la sociedad y yo en gran parte, recién pensaba, qué fácil para mí es hablar de la paciencia y qué difícil ponerla en práctica la paciencia. Entonces, ¿qué hay ahí como un deseo de ganar, no sé, de sufrir? No sé cómo sería, porque pareciera que elegimos eso. Lo que pasa es que sabemos que sufrimos menos cuando obramos inconscientemente o vamos inconscientemente
o interesadamente tras nuestros propios intereses, sin analizar las consecuencias que esto pueda traer para la vida de los demás, sufrimos menos haciendo eso que haciendo algo por el prójimo, teniendo que enfrentar nuestra realidad egoica, ¿no? Es decir, teniendo que enfrentar nuestros propios egos. Eso nos ocasiona un dolor interno. Haciendo lo que no nos gusta. Claro, renunciando a lo que siempre estamos acostumbrados a buscar o a ir tras de ello. Esto nos ocasiona más dolor en nuestro interior que el dolor que podamos sentir proveniente del otro con su queja. Entonces, lo que yo le hice al otro a mí no me duele tanto. Me venía la imagen cuando hablabas de un médico, ¿no? Claro. Yo he pasado por tener distintos accidentes, me he fracturado la muñeca y los médicos trataban de acomodarme los fragmentos de hueso, tuve fragmentación de articulaciones y todo, y ellos me tiraban de la mano y ponían, y yo me quejaba, se imaginarán, 9 fracturas tuve, y me decían, bueno, aguanta un poco, si no, no podemos trabajar. Y digo, pero es que me duele, doctor. Digo, a ellos no les dolía como me dolía a mí, ¿no? Entonces para ellos era fácil trabajarlo y exigirme a mí, pero claro, a ellos no les dolía, es decir, no se ponían en mi lugar, ¿no? Esto es lo que nos pasa a veces, perdón, puse un ejemplo mío personal, pero hay que ponerse en el lugar del otro, y aunque yo no lo esté pasando, ponerme en el lugar del otro, es qué pasaría si lo estuviese pasando yo. Entonces, a ver, mi conducta o mi formación me lleva a no seguir ese camino que te conduce a veces a cometer errores. Pero esto no es excusa tampoco. La persona que ha seguido ese camino es porque a lo mejor ha tenido una mala influencia, una mala formación, o no han alcanzado a transmitirle esos conocimientos. Porque en definitiva son los adultos que nos lo transmiten, parte de este conocimiento en nuestra formación de pequeños, pero después cuando más grandes y adultos nosotros no debemos de seguir la formación de pequeños ciegamente sin analizar lo que estamos haciendo. Ahí tiene que empezar de alguna manera a ser un protagonista más importante o de alguna forma presente nuestra inteligencia para saber tomar decisiones. Y sabemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo cuando se trata del ego, pero cuando se trata de servicio parece que no sabemos. Sabemos, somos inteligentes. Entonces, acá no hay karma y no hay nada de estas influencias o de voluntad de Dios. Dios no tiene la voluntad de que nadie pase por ningún dolor. Entonces, en la medida en que yo pueda ayudar a calmarlo, en la medida en que yo pueda sacarlo de mi vida, en que yo deje de generarlo, y que pueda estar presente en el dolor ajeno, de alguna manera llevando un alivio, pero bueno, esto es difícil, porque como dije antes, no puedo dar lo que no tengo, si primeramente yo no resolví estas cosas en mí, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pausa musical, y recién cuando hablabas y hablabas del ego y lo explicabas, te quería preguntar sobre la personalidad. ¿Cómo se ubica la personalidad? ¿Qué sería? Porque el yo sería el ego, y ¿qué sería la persona y la personalidad? Y la interacción que juega también con las demás personas, justamente. Después de la pausa. Después de la pausa, sí.
Volvemos con Aprendamos Juntos. Estamos compartiendo la mesa con Daniel Ferminades. Hemos hecho un cambio y está Enzo ahora. Hola, Enzo, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien. Lo licenciamos a Guillo por un rato. Y está Luciano también, que normalmente está, pero no se ha acercado todavía. Habíamos dejado pendiente una pregunta que tiene que ver con la personalidad. Es decir, yo cuando te escuchaba, ¿cómo se inserta ahí la personalidad? Es decir, la persona, ¿qué sería? ¿Si sería lo mismo que el ego? No, es difícil, por lo menos para mí, expresar en palabras, pero cada persona tiene su personalidad, su forma, ¿no? Para llevar adelante su vida, su expresión, sus relaciones, su trabajo, su vida interna, su vida externa. Como algo natural en él. Claro, es algo natural y propio de cada uno, esa personalidad. Sobre esta personalidad es que se agrega, si se quiere, las imperfecciones. En la medida en que vamos quitando esas imperfecciones, la personalidad que cada uno tenemos comienza a volverse, si se quiere, más luminosa. Vamos quitando impureza, comienza a ser cada vez más pura. Pero hay personas que tienen en su naturaleza la facilidad de hablar y de expresarse con calma y con paciencia, y que conocen de la paciencia que hay que tener para llevar adelante tareas y situaciones, y hay otras personas que en la misma situación, teniendo que llevar tareas adelante, no tienen esa paciencia y tienen un carácter tal vez más fuerte. Bueno, todas esas cosas tienen que ver y hacen a la personalidad de cada uno. Va cambiando con el tiempo, naturalmente, aunque no hagamos ningún trabajo interno, va cambiando, porque el que no tenía paciencia de joven va a ir teniendo cada vez menos en la medida que los años vayan pasando, porque se encontrará con más situaciones complejas en la vida que tendrá que resolver, y que de alguna manera lo sacará con frecuencia de las casillas, y todo esto como que alimenta y nutre al ego. Entonces va cambiando, no para bien. Pero cuando buscamos nosotros voluntariamente de traer un cambio a nuestra vida, de producir un cambio interno, tratamos de hacer las cosas bien, las cosas mejor, ir superándonos en cuanto a hacer mejor cada día las cosas que estamos haciendo. Esto también va a cambiar nuestra personalidad y, como digo, la volverá más luminosa, porque estamos pensando en hacer lo que hacemos cada vez con más frecuencia o con más tiempo de dedicación, más conciencia, por el bien de todos y no tan solo por nuestro bien personal. Entonces, no vamos a quedar sin personalidad o despersonalizados, porque somos individuos que formamos parte de un todo. Esto es difícil, a lo mejor de entender y de asimilar, pero si entendemos que somos células de un mismo organismo, cada célula, aunque esté pegada a otra célula dentro de aún del mismo órgano en el organismo, es importante y fundamental la tarea que cada una tiene que desarrollar y el espacio que cada uno ocupa. Y no puede hacer una lo que le toca hacer a la otra, cada una tiene que hacer lo suyo. Es decir, cada una tiene su definición, ¿no? No es lo mismo que está a la derecha que está a la izquierda, aunque aparentemente estén haciendo la misma tarea. Es decir, hay algo que las define, que es desde el individuo que son o que somos, es la propia personalidad. Si vamos conociendo esto y si aprendemos a respetarlo, que está dentro del libre albedrío, ¿no? Desde el libre albedrío, respetar esa individualidad, podremos tener mejores relaciones entre los seres humanos. No querer cambiar al otro, no querer que se parezca a mí, no querer que el otro haga lo que yo digo o lo que para mí está bien. El sabio, que yo siempre lo pongo de alguna manera como un referente, se pasa la mayor parte del tiempo haciendo silencio, no hablando por tanto que sabe. Como dije también, el sabio es sabio porque sabe cuándo callar, y no se trata de vivir hablando porque se sabe todo, sino que también respetar los tiempos en que se necesitan para aprender. Entonces, hay un tiempo en el cual en la vida, como escuela,
recién tal vez ingresamos y estamos haciendo muchas travesuras, mucho de lo nuestro, siguiendo nuestra voluntad, nuestro impulso egoico, y con el tiempo de a poco vamos creciendo, nos vamos alineando y vamos entendiendo de un orden de compromiso, de tareas, de obligaciones, que bueno, de a poco nos vamos vamos sumando nuestra conciencia ese entendimiento y va cambiando un poquito nuestra actitud. De acuerdo a nuestra personalidad también seremos más permeables a recibir enseñanza, será más difícil que pueda llegar esa enseñanza a nosotros cuando somos más tosudos, más cerrados, más estructurados en nuestros conocimientos o nuestras posibilidades. La personalidad se va puliendo en la medida que vamos trabajando con el ego, como venimos hablando todo este tiempo. En la medida que vayamos eliminando defectos y vayamos ocupando ese espacio del defecto con la virtud, tal vez al principio tengamos que hacer un esfuerzo, porque donde estábamos acostumbrados a obrar egoístamente, tratar de hacerlo virtuosamente no nos va a ser tan fácil, tan solo porque lo entendimos hoy hablando aquí en la mesa o desde la radio, sino que cuando lo queramos poner en práctica vamos a ver que por una cuestión de inercia vamos a seguir con el camino que veníamos siguiendo o en ese camino y con ese impulso que nos venía trayendo, y el ego va a querer salir, ¿no? Entonces él va a querer manifestarse como siempre lo hace. Bueno, si nosotros estamos atentos y le ponemos un freno y empezamos a obrar conscientemente, bueno, será un tiempo en que a lo mejor tengamos que esforzarnos para hacerlo, porque requerirá mucha atención nuestra, mucha voluntad para poder enfrentar esa inercia que veníamos trayendo, y de a poco comenzará a convertirse en algo más natural. Esto va a modificar para bien nuestra personalidad, que nos marca y nos define y nos diferencia del resto, es decir, la personalidad que cada uno tiene. Lo veremos prácticamente en todas las familias, que en las familias en donde haya mínimo ya 2 hijos, no tienen la misma personalidad pese a que los criaron los mismos padres. Entonces, podríamos decir que son las influencias astrológicas, las diferencias del tiempo en el que uno nació hasta que el otro hijo nació, muchas cosas, pero tiene que ver la personalidad que cada uno tenemos, que es parte del ser que viene a este mundo. Eso. Y esa personalidad afecta más directamente sobre las formas de expresión en este mundo material en el que estamos. No tanto así en el ser, sino que en el mundo material en el que estamos, ¿no? Justamente eso que decía se me ocurría a mí, esa naturaleza uno la trae de vidas anteriores, de lo que ha hecho o ha dejado de hacer en otras venidas al mundo. Claro, es que el hecho de que nosotros no recordemos lo que hemos hecho en otras vidas no quiere decir que no tengamos acceso a esos conocimientos, porque no los recordamos con nuestra mente temporal o nuestra memoria temporal, pero sí está grabado y marcado en la memoria de nuestro espíritu, a la cual no tenemos acceso normalmente porque no estamos alineados con esa memoria del espíritu. Estamos muy atentos y pendientes a lo temporal, a lo del momento y a nuestros proyectos y sueños hacia un futuro. Rara vez en el presente en el que vivimos estamos en sintonía con nuestro espíritu, sino que estamos generalmente en el presente tratando de construir un futuro mejor. Pero lo construimos en sueños, porque en la realidad no estamos teniendo una conducta adecuada para tener un futuro mejor a este. Porque mientras caminamos y marchamos, porque el tiempo pasa, no se detiene para nadie, vamos atropellando a otras personas, faltando el respeto, no considerando lo que en verdad es importante y es de valor eterno, lo que es de valor para el espíritu, no lo tomamos en cuenta, más tomamos en cuenta lo pasajero, que es lo que al ego le interesa. Entonces no nos alineamos con esa conciencia universal o con esa memoria del espíritu, entonces por eso difícilmente llega a nosotros.
Si nosotros fuésemos a recordar las vidas pasadas, creemos que sería importante saber en qué lugar del mundo encarné, a qué edad partí, qué sexo tuve, es decir, en qué año, con qué familia, o lo importante sería recordar las enseñanzas que recibí para que de esa manera yo pueda mejorar mi conducta o mi vida actual, ¿no? Y mi relación con los demás a partir de ir superándome, de incorporar esto a mi vida, ¿no? Entonces hay mucha gente que está queriendo recordar lo que fue para de alguna manera, no sé, afectar más su ego. Claro, exacto. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo hoy sé las tablas o sé sumar o sacar un porcentaje porque en algún momento en la escuela me lo enseñaron. No me acuerdo qué día me lo enseñaron, en qué grado estaba ni cuál era el profesor o profesora, pero me quedó la enseñanza. Entonces, lo que realmente me resulta más útil cuando tengo que sacar una cuenta es la enseñanza que me quedó, no quién me transmitió la enseñanza. Digo esto porque eso queda grabado, todo queda grabado en el espíritu, en verdad, ¿no? Es decir, todo lo demás que estamos buscando también queda grabado. Pero busquemos, ya que no podemos ver nada en general, tratemos de buscar lo que en realidad es lo más rico e importante, que es el conocimiento que obtuvimos, lo que puede ayudar a mejorar nuestra vida actual, ¿no? Y eso puede ser, Daniel, que a medida que uno va creciendo en el camino espiritual, es como que se vaya develando en parte. Sí, sí. Algo yo estaba hablando recién, cuando uno en el presente se puede equilibrar sin que la mente nos esté desviando a ninguna otra cosa que no sea una atención al presente que estamos viviendo o una dedicación a hacer lo mejor posible lo que nos toca hacer, cuando nos alineamos de esa manera, es decir, porque la mente está atenta a lo que tenemos que hacer en el presente. La emoción nos acompaña en ese sentido porque la emoción se presenta en función a lo que estamos haciendo. Entonces uno siente cierto gozo o satisfacción o plenitud por lo que le toca vivir y eso se plasma en la obra. Entonces el pensamiento, la palabra, la obra, la emoción están todas alineadas. Cuando se da este alineamiento puede producirse entonces esa conexión con esa memoria del espíritu, la cual no precisamente nos llevará a recordar de la manera en que nosotros creemos que se recuerdan las cosas, textuales o en palabras, ¿no? A lo mejor nos queda en esencia la enseñanza en sí que nos dejó a que no tenemos que hacerlo, aunque no sepamos por qué o de dónde proviene, pero sabemos que no, es algo fuerte en nosotros. Entonces, bueno, nos aferramos a esto y lo llevamos adelante según lo que estamos en ese momento sintiendo, interpretando o de alguna manera trayendo de vuelta a nuestra vida. Y vamos a hacer mención a, como siempre lo hacemos, a algunos datos de la Fundación. Sí. Nosotros hoy, después de tantas veces que te hemos recibido, un poco no hacemos mención a lo que se suele dar cuando la gente no te conoce, y por ahí quien va escuchando los programas ya está familiarizado y hay otras personas que no. Tenemos una página en la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que ahí sí está todo, y quien tenga inquietudes al escuchar sobre estos temas puede extraer muchos elementos que, bueno, que vienen a cuento de todo lo que estamos hablando. Entonces, un poco obviando presentaciones y detalles en el programa, invitamos a que entren en la página. Sí, a la página que es impulsodeunanuevavida.org. Y como vos decías, Luis, hay mucho material, hay audios, hay videos, hay libros, mini libros, que uno puede acceder, y a través de un buscador, inclusive si uno quiere hacer hincapié en un tema en particular, buscando en el buscador de la página, puede acceder al tema relacionado que le interesa. También siempre recomendamos
para el que quiera saber de los futuros eventos y encuentros que va a haber, hay una pestaña que se llama Agenda, en la cual están las futuras entrevistas que se puedan llevar adelante a Daniel, o inclusive también las conferencias que va a haber ahora dentro de poco, a mediados de mayo, que van a España, y bueno, ya a la vuelta, cuando también regrese a Argentina, en los lugares donde va a haber conferencias. Y las conferencias se pasan en directo muchas veces, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces se está utilizando esta modalidad para poder llegar a más gente, que se hacen online y siempre a través del Facebook de Impulso de una Nueva Vida, que también lo pueden encontrar a través de la página, ¿no? Al Facebook de la Fundación. Había una pregunta. Sí, también un dato que podemos acercarle a la gente que nos esté escuchando, porque a través de la señal de internet que sale con video está saliendo el teléfono de WhatsApp de la Fundación para acercarnos su inquietud, su opinión, pero por ahí el que nos esté escuchando no lo ha podido acceder. Se lo pasamos a través de acá, es el 343-468-4373. Repito, 343-468-4373. A ese número nos pueden mandar su inquietud, su participación, el que lo desee, que a través de un mensaje escrito de WhatsApp lo podemos recibir. Y como bien decía vos, Luis, recién, tenemos una pregunta que nos llegó a través del WhatsApp, que dice un poquito así, Daniel. Dice, ¿quién decide cuándo es el tiempo de volver a encarnar? ¿El ser o los jueces del karma? Ahí nos fuimos un poquito del tema del día de hoy, pero bueno, siempre decimos que todo tiene una relación. Sí, con todo. En realidad, ninguno de los dos, ni el ser ni los jueces del karma, porque es que la estadía en el cielo es similar a la de la estadía en la tierra en algún aspecto, ¿no? Cuando el ser abandona su forma física en este mundo, que nosotros conocemos acá como la muerte, el ser abandona la forma física y el cuerpo deja de tener vida. El ser deja de expresarse a través de este cuerpo. Esto lo entendemos como la muerte. Pero el ser en ese momento ingresa en aquel reino de los cielos, de donde él es originario, ¿no? Es su origen. Es en realidad el lugar en donde habrá de morar eternamente cuando alcance el estado de conciencia suficiente para morar en el reino de los cielos, habiendo aprendido entre tantas cosas algo que hablamos hoy, lo que es ser justos en este mundo, ¿no? Entonces, su estadía en los cielos será como un nacimiento en aquel lugar y una vida que tendrá que transcurrir en aquel sitio en los cielos. Acá a lo mejor le llaman paraíso, no importa cómo se le llame o se le considere. En aquel lugar él tendrá una vida, la cual también en algún momento tendrá su madurez y también tendrá que terminar su tiempo. Ese tiempo en el que termine allá en los cielos será el tiempo en el que volverá, entonces muera allá si se quiere y nazca de vuelta acá. Hay diferencias, por supuesto, entre vivir en la tierra y vivir en aquel lugar. Cuando se vive en aquel lugar, luego de haber partido de la tierra, se está está marcada la vida de ese ser por su personalidad, como hablábamos hoy, pero sin la afección de los egos, de los defectos que están apegados a los egos, porque esos quedan cercanos a este mundo material. Entonces él está en contacto más puro con el Creador, con la creación, y en un contacto más puro con la voluntad de Dios a través suyo, en formas más puras. Entonces lo que él vive en aquel lugar, en los cielos, es todo aquello que es puro para el ser, todo lo que son los ideales de Dios a través suyo, que siempre están en relación a expresar el amor en toda forma y momento a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, él revive todo esto. Entonces, todo aquello que su ser sueña con alcanzar, que tiene como un deseo, como un objetivo, él ahí lo vive. Por eso algunas personas que han estado por segundos, por minutos y han vuelto, dicen que es el paraíso y todo lo que se recrea y se encuentran con familia, bueno, y cuántas cosas que se dan,
que son felices, que son alegres, que son tan gratas que mucha gente no quisiera volver. Entonces se da todo lo puro. ¿Por qué? Porque de esa manera, en ese tiempo entre encarnación y encarnación, el ser toma fuerzas para volver a este mundo, fuerzas orientado por esos ideales puros del ser para volver a este mundo, para poder llevarlos adelante. Esta fuerza que viene en esa criatura que recién acaba de nacer en este mundo, empieza a mermar en la medida que se encuentra con la realidad de la estructura que le crea su familia y el ambiente social o la sociedad a la que forma parte o pertenece, ¿no? Entonces, muchas veces los padres quieren que el hijo sea como ellos, que sigan determinadas carreras. Bueno, las estructuras que nosotros vamos creando, que creemos o entendemos es lo mejor para nuestros hijos, le están dando forma a su vida que deben seguir, porque de pequeños nosotros, como padres, muchas veces no les damos la libertad de elegir y de tomar decisiones, y nosotros entendemos que tomamos mejores decisiones que ellos, y que lo que decidimos por ellos es mejor que lo que a veces deciden ellos por sí mismos. Nosotros nos basamos para decir esto en que tenemos más años que ellos de experiencia, y sí, tiene bases de realidad, de verdad todo esto, pero también hay que saber entender que hay muchas cosas que traen ellos que son muy puras, que nosotros no las respetamos, no las valoramos, porque nosotros nos parece que a lo mejor son ideales inalcanzables, ya como adultos que hemos perdido a veces hasta la esperanza, o la fe, no vamos a permitir que nuestros hijos sigan a veces ese camino. Bueno, quiero llegar al hecho de que vamos modificándoles esas estructuras. Si nosotros hablamos hoy, la sociedad, ¿qué necesita para cambiar? ¿Más personas de fe o personas que trabajen y que hagan y que construyan y que sean honestas? Empezamos a pensar en esto que tiene que ver con la construcción material, pero realmente si no están los principios espirituales, materialmente el mundo no va a salir adelante hacia un mundo mejor si no toma en cuenta su espiritualidad, porque espíritu es lo que somos, ¿no? Entonces, esto lo traen con pureza el ser que viene. Pero en definitiva, y para no hacerlo tan largo tampoco y no apartarnos de la pregunta en sí, el ser que parte de este mundo, que puede creer en la reencarnación, puede creer con mucha fuerza en esa reencarnación, para la mayoría de las personas no deja de ser esto, una creencia. Es decir, falta la conciencia de lo que esto significa y el conocimiento de ese camino a seguir y del porqué de todo esto, ¿no? Entonces, la persona que ha vivido una vida en la cual, como tal vez la mayoría de las personas, ha tratado de no hacerle mal a nadie, pero no se ha esforzado mucho por hacer un bien a los demás o mejorar su propia vida o superarse a sí mismo, no es una persona que haya hecho demasiados esfuerzos como para ganarse un lugar en el cielo eterno, ¿no? Entonces, por esto mismo que tendrá que volver. Hay muchas lecciones que faltan por aprender. A su vez, hay muchas cosas que están en la vida, en este mundo material, que nos esperan y que solamente nos pertenecen, sabiendo con justicia tomar de la vida lo que nos pertenece, ¿no? Y cuando eso, como una semilla, entra en esta tierra que está trabajada y dispuesta a darle cobijo a esa semilla, un día habrá de fructificar y esos frutos serán para alimentar a otros. Entonces, cuando estemos dando y multiplicando de aquello que la vida nos ha dado, porque entendimos que no es propiedad nuestra nada, sino que todo es bien de todos, ¿no? Es decir, el todo se entrega íntegro a todos, no es para bien de alguien en particular. Si estamos haciendo esto, nos estamos ganando y abriendo ese lugar en el cielo. Mientras no hagamos eso, tendremos que volver. Si no hemos obrado justamente en la tierra, porque no entendemos todavía lo que es la justicia, porque todavía en la tierra no hemos entendido qué es lo nuestro, lo que nos corresponde, cuántas cosas hemos hecho mal, cuántas hemos hecho bien, no sabemos distinguir qué es lo que viene del corazón, qué es lo que viene de la mente, qué es puro, qué es impuro. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos distinguir.
no podríamos tomar la decisión en los cielos de cuándo venir a la tierra y cuándo no, porque es que no tenemos la conciencia para ver qué es lo mejor para nosotros, porque ni siquiera sabemos qué es lo que nos espera y qué es lo que nos está faltando, no sabemos valorar qué es lo que hemos alcanzado, conseguido con humildad, porque a veces cuando hemos hecho algo que en realidad nos ha ayudado a superarnos un poco, a veces nos invade el orgullo y esto echa por tierra un poco la conquista, porque nos hace considerar o creer que estamos por encima de otros o que somos más. Por eso tiene que haber, si se quiere, una divinidad tomando esa decisión, un padre tomando esa decisión por los hijos, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Como dije, hay decisiones que van por encima de aún quienes podamos nosotros creer y entender que pueden tomar estas decisiones, y hay una realidad también que tiene que ver con el tiempo de estadía en el cielo, como venía hablando. Hay un tiempo en el cual se nacerá, se desarrollará y morirá en aquel lugar para nacer de vuelta en este mundo. Es todo un trabajo de evolución para el propio ser, pasar por todos estos estados o estadios evolutivos, ¿no? En el que los jueces del karma sí están juzgando y están viendo cada accionar, porque es mucho lo que hay que observar, ¿eh? Cuando estamos haciendo algo, a lo mejor nosotros, si fuésemos jueces terrenos, estaríamos juzgando por lo que vemos, pero no es solo lo que vemos, es lo que uno siente, es lo que uno piensa, es el camino que uno viene siguiendo, porque dos personas que aparentemente hayan ante el mismo hecho tomado decisiones similares o semejantes, tienen caminos diferentes que siguen cada uno de ellos y distintas influencias han tenido en su formación. Entonces hay a lo mejor una persona en la cual 1000 veces le dijeron que no tenía que hacer esto y lo hizo igual, y hay una persona a la cual nunca le habían dicho que no tenía que hacer esto y él hizo lo que pensó que era lo mejor. Aunque los dos hayan hecho lo mismo, hay una que fue influenciada de alguna manera y la verdad llegó a su vida de muchas formas para tratar de ayudarle a ver, y hay otra persona a la cual todavía no se había encontrado con la verdad. A ver, esas influencias tienen que ver con las decisiones que los jueces tomarán para poder conseguir para él el ambiente favorable y preciso, que sería familiar, social, para su desarrollo y su crecimiento. Entonces, como dije, no lo toma el ser porque no tiene conciencia para hacerlo. Digo, una persona que no sabe si lo que viene y pasa por su interior viene del corazón o viene de la mente, no sabe distinguir siquiera lo que hay dentro suyo, menos podría tomar decisiones de cuándo encarnar y dónde siquiera. Entonces, los jueces del karma están recogiendo y toda esa información o administrando esa información y viendo en función de toda su formación en qué aula le corresponde ingresar, en qué lugar, en qué ambiente sería el más propicio para su desarrollo o la continuidad de su camino evolutivo, ¿no? Si observamos y consultamos, hay un número muy importante en porcentaje de personas en el mundo la cual no está conforme con lo que tiene y en el lugar en el que está, y piensan que podría estar en un lugar mejor o tratan de construir un lugar mejor en donde estar, que no es precisamente asumiendo un trabajo, sino queriendo huir del trabajo que tienen que hacer, que es otra cosa, ¿no? Mi lugar ideal sería una isla en medio de la Polinesia solo. Sin ningún sacrificio. Claro, pero ahí no tengo que enfrentar a mi familia, los problemas, el tránsito, el mal tiempo y cuantas cosas que no me agradan, entonces como que estoy huyendo. Distinto sería si yo asumo todo lo que me toca asumir y si vivo todo lo que me toca vivir con el mayor amor posible, con alegría, me trae paz lo que estoy haciendo. No vivo y no voy detrás de lo que voy a obtener, sino que lo que me trae paz es hacer lo que entiendo que es justo y me voy superando constantemente, porque lo que hoy entiendo que es justo, tal vez mañana o luego de haberlo hecho me doy cuenta que todavía se puede mejorar. Entonces me voy superando, pero no para ganarle a nadie, sino para ser mejor persona, ¿no? Para sentirme más en paz con mi conciencia.
Cuando estamos viviendo esta vida, de a poco entonces comenzamos a tener, si se quiere, un poquito más de injerencia a la hora de tomar decisiones en los cielos para venir a la tierra. Pero yo ya lo he dicho en algún otro momento, ni siquiera un maestro decide a dónde va a venir. Y eso que un maestro ya no pertenece a este mundo, hablo un maestro de los cielos. Acá en el mundo maestro se le dice a cualquiera, pero un maestro de los cielos. Es decir, él no decide a dónde venir, porque no viene a donde quiere o a donde se le ocurrió, se siente mejor. Él está dispuesto a servir en donde el Padre lo disponga y en donde sea necesaria su presencia, él ahí estará. No es que lo decide desde decisiones personales. Entonces, bueno, menos una persona lo va a decidir y no lo deciden los jueces del karma, como digo, tampoco, porque tiene que ver con la evolución de cada uno. Cuanto más evolucionado es el ser, menos tiempo tiene y necesita de descanso, porque más fuerza tiene su ser a través de su alma, porque más experiencia ha tenido y porque más conciencia está presente en su vida, y al tener más conciencia presente en su vida, en su diario vivir, hay unas energías más sutiles y más poderosas que le ayudan a sobrellevar la estadía del ser en este mundo, que no es fácil para nadie. No es fácil para el que tiene poca evolución espiritual y no es muy fácil tampoco aún para el que tiene mucha, porque el que tiene cada vez más evolución, con más dolor verá muchas cosas que hoy es ajeno a observarlas, ¿no es cierto? O parecen lejanas a él o no las toma en cuenta. Cuando uno empieza a tomar más conciencia, empieza a ver cuánto dolor, cuánto que se está generando en el mundo y lo cual tenemos que vivir, ¿no? Entonces, a ver, no hay una persona que tome una decisión o un ser o un tribunal, es decir, es una decisión la cual se toma considerando muchas fuerzas que convergen en algún momento para que se dé la situación propicia para que ese ser tome forma, ¿no? Entendemos la reencarnación es una criatura que nace en este mundo, que es un ser que vivió en otro momento. Ustedes toman en cuenta la cantidad de violaciones, de la cantidad de nacimientos de criaturas que por accidente terminan siendo hijos en una familia o de una madre, porque a lo mejor el padre no está presente. Es decir, no hay muchas familias en las que los hijos aparezcan en esa familia como fruto de un amor que ha ido creciendo en la relación entre el padre y la madre. Entonces, hay una realidad material que no es la mejor para atraer esa vida a este mundo, ¿no? Entonces, si los padres, por un descuido, en un momento de búsqueda de placer, engendran una vida, no precisamente están dadas las condiciones en ellos para darle la mejor vida a ese amor en forma de hijo que llega, ¿no? Entonces habrá a lo mejor mucha falta, bueno, otra vez volvemos al inicio de la conversación, todo esto que falta, esas estructuras que nosotros tenemos y esta falta de conocimiento de lo que es la libertad, de saber diferenciar lo que es libertad, lo que es libertinaje, entonces esto hará que a lo mejor no les ayudemos a ellos a dar lo mejor de sí, sino que querramos que ellos den o alcancen lo que nosotros nos vimos frustrados en alcanzar y nos veremos reflejados en ellos como padres. Bueno, hay muchas cosas que están alteradas y modificadas y no se dan de la mejor manera. Estamos todos siempre buscando la justicia. Sé que acá en la tierra lo estamos haciendo, así como que sé que en los cielos lo está haciendo. Que comprendamos nosotros aquí en la tierra lo que es ser justo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a hacer una última pausa y si está de acuerdo Sebastián, y volvemos enseguida con un par de preguntas más y bueno, dándole final al programa luego.
cabeza se retroalimenta. Tu cabeza se retroalimenta. Diferentes estímulos ingresan a través de tus ojos. Y dentro de tu cabeza se forman imágenes. Las ondas perturban tus oídos. Y en tu cabeza se genera un sonido. Tu cuerpo entra en erupción. Nuestras imágenes y sonidos entran y salen de tu cuerpo. Consumís los sonidos y las imágenes. El ciclo se reinicia. Somos un ciclo sin final aparente. Una retroalimentación continua. En frecuencia modulada. Vorterix Rock. Vorterix.com. Estamos juntos en el último bloque del programa y vos me decías, Enzo, que tenías una pregunta para formular. Tenía ganas de hacerte una pregunta, Daniel, con relación a este tema de las virtudes. Me da la sensación que tal vez uno a veces cuando empieza un poquito este camino de querer mirar hacia adentro, de ir superándose, va consiguiendo algunas cosas y es como que no le da no le presta mucha atención o creemos que no está bien prestar atención a esas cosas que uno va consiguiendo, porque tal vez es más productivo prestar la atención en lo que falta por conseguir. ¿Esto es tan así o en realidad las cosas que uno consiguió tienen su importancia y son necesarias tenerlas en cuenta para poder seguir caminando? Pero muchísima importancia tiene. Es como si voy construyendo mi casa y voy al segundo día y veo 2 ladrillos pegados. Me parece que no tiene sentido estar ahí presente para ver eso que está tan lejos de la casa que sueño. Y digo, más vale voy a venir el mes que viene para ver, ya que me dijeron que las paredes van a estar levantadas 1 metro. Pero para cuando vaya el mes que viene las paredes están levantadas 1 metro. Se han puesto ladrillos los cuales yo no estuve consciente ni presente y ya no tengo reclamos si fueron mal puestos, ¿no? Es decir, quiero llegar a que cada ladrillo que pongo tiene que ser con conciencia y tiene que ser una alegría, porque es prosperidad, ¿no? Es avanzar, es adelantar, es ir creciendo, es acercarnos cada vez más a esa morada que estamos construyendo. Entonces, sí, pegué un ladrillo más y me faltan quién sabe cuántos miles, pero no es lo que me está faltando, es lo que he hecho, y lo que he hecho, si lo he hecho bien. Esto me da mucha más fuerza e impulso para seguir pegando ladrillos, para seguir adelante, ¿no? Entonces, tocaste algo que yo a veces marco porque me pasó en mi propia vida en un momento, como que yo pensaba así como vos estabas hablando justamente, que lo más importante era lo que faltaba y lo que estaba por delante, y no tenía que detenerme ni prestar tanta atención a lo que había hecho. Pero en realidad, si no estoy seguro de que lo que he hecho es lo correcto, muchas veces no encuentro entonces la fuerza y la seguridad para hacer lo que tengo que hacer a continuación o en el momento que estoy viviendo, porque me falta esa seguridad de haber hecho lo correcto. Es decir, no estoy tan seguro de que el camino que seguí hasta acá sea el correcto o el adecuado, entonces no estoy muy seguro si el próximo paso que debo dar en este camino es el correcto y es el adecuado, porque no voy encontrando la seguridad en cada ladrillo que pego o en cada paso que doy. Entonces, no se trata de enorgullecernos de cada situación que estamos llevando adelante o de cada cosa buena que hacemos, sino es de reconocer lo que hacemos, si está bien o si está mal. Si está bien, entonces tiene que servirnos de impulso para seguir adelante haciendo las cosas bien y mejor. Y si están mal, hay cosas que tenemos que aprender y rescatar lo bueno. Siempre hay algo bueno para rescatar. Al menos si vemos la situación que pasamos, aunque muy dolorosa,
como una situación que nos puede dejar experiencia y enseñanza y sabemos ver y encontrarlo, vamos a sacar algo bueno, aún del dolor o de la situación que hayamos pasado. Pero así es como vamos creciendo, ¿no? Teniendo cada vez más presente en nuestra vida lo bueno, lo positivo, y de esa forma entonces vamos a darle cada vez menos tiempo a lo negativo, a lo egoísta, a lo inconsciente, a lo inercial, así, es decir, a lo que traemos por estructura, por costumbre, y empezamos a estar un poquito más conscientes y atentos. Si el transitar por la vida es como ir navegando, uno no puede descuidarse un segundo del curso, de la trayectoria que está siguiendo, ¿no? Como en el océano, un segundo que uno se desvía de su rumbo, ya no sabe a dónde va a parar porque todo horizonte parece semejante. Entonces uno tiene que estar atento. Un paso que dé al costado en un momento, si yo no lo corrijo lo antes posible, me puede alejar mucho de mi camino o de mi rumbo original, del que tengo que seguir. Pero atentos a cada situación, a cada momento, a cada decisión que tomamos, a cada actitud que estamos teniendo. Entonces, no detenernos más que lo necesario para poder reconocer que lo que estamos haciendo es lo correcto. Sí, el paso que di es el correcto. Hice muchas cosas que podría haberlas hecho mejor, que no las hice de la mejor manera. Reconozco que en mí no estaba toda la buena voluntad que hacía falta. Son cosas que pude reconocer, son cosas que tendré que superar, todo lo que es una limitación, para hacerlo mejor inmediatamente. No por un hecho puntual, sino que saber trasladar ese aprendizaje a toda situación de la vida, ¿no? Porque a veces, obviamente, es un hecho puntual que nos deja una enseñanza o varias enseñanzas que nosotros tenemos que saber tomarlas de manera que nos sirva para aplicarla en toda situación en la vida que resulte útil, no solamente en ese hecho, ¿no? Entonces siempre aprendemos a trabajar la tierra cuando nunca la hemos trabajado. Y bueno, al principio pondremos la semilla que tenemos, luego iremos consiguiendo otras semillas y otras variedades, y al ir experimentando, sembrándolas, iremos aprendiendo que no da lo mismo sembrar en cualquier estación. No todas las semillas da lo mismo en cualquier estación sembrarlas, porque hay algunas que prefieren frío, otras que prefieren calor, otras que prefieren un terreno seco, otro un terreno disuelto, otro un terreno más árido. Depende de la necesidad, y son cosas que vamos aprendiendo en la medida que hacemos experiencia, pero no es ir haciendo y pasando de largo las situaciones como si no tuviesen importancia. Tenemos que saber ver humildemente todo lo que vamos aprendiendo. Digo humildemente, sin caer en el orgullo de creer que somos más que alguien porque vimos cosas que otros no ven. Entonces, depende de donde pongamos los ojos, será lo que veamos, ¿no? Como decía Jesús, donde están tus ojos, está en tu corazón. Entonces, bueno, no todos miramos para el mismo lugar. No somos ni más ni menos que nadie porque miremos a un lugar en donde otros no miran. Somos la persona que está ahí, que tomó la decisión de mirar hacia esto, ¿no? Es decir, yo un día tomé la decisión de mirar hacia mi espíritu. Nunca lo había tomado en cuenta. Y cuando decidí esto y empecé a mirar a mi alrededor, vi que muchos de los que eran mis amigos tampoco lo habían hecho. Yo no me creí ni más ni menos que nadie, sino que simplemente tomé esa decisión porque lo entendí, de mirar hacia ese lugar. Bueno, esa decisión que tomé de mirar hacia ese lugar me fue apartando de muchas cosas que no eran afines a esa vida que decidía llevar adelante. Entonces ya no tengo que estar más teniendo conversaciones sin sentido y ir a lugares en donde voy con otras intenciones que no son las puras que el corazón me marca que debo de estar siguiendo. Empecé a tomar decisiones, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas que iba haciendo, yo trataba de no observarlas porque pensé que podía observarlas con orgullo, sintiéndome más que otro porque yo hacía esto y por eso me apartaba de mis amistades o de estos ambientes. Pero me di cuenta que tenía que ver lo que estaba haciendo y analizar y tomarlo en cuenta, y de alguna manera, si se quiere, no puntuar porque no hay manera de ponerle un puntaje a estas cosas, ¿no? Pero sí tomarlas en cuenta y valorarlas
como si fuese darle algún puntaje, valorarlas para ir sumando a fuerza a esa decisión que había tomado de andar por ese camino de la luz. Es decir, el camino de la luz es donde todo es claro. Y lo primero que se nos hace claro es lo hipócrita que somos. No es que empezamos a ver en los demás el aura y esas cosas, sino lo falso que somos a la hora de vivir nuestra vida, cómo actuamos, cómo tratamos de agradar, cómo le sonreímos a quien nos conviene, cómo le ponemos cara fea a quien no nos agrada y también nos resulta inconveniente. Es decir, traer luz, andar en el sendero de la luz, en donde todo es claro. Y todo lo que vamos a ver gracias a la luz en ese sendero en el que transitamos no será agradable para nosotros, porque habrá cosas que el ser se regocijará al verlas, pero habrá cosas que el ego reaccionará al verlas. Entonces, es decir, la luz nos muestra qué es lo que hay por hacer, y vamos a ver que hay mucho más trabajo por hacer que el que nosotros pensábamos en nuestra vida. En lo que estamos viendo para afuera, mucho de lo que estamos viendo que los demás deberían hacer, para nosotros es un imposible. Lo único que es posible es lo que la luz alumbra en nuestro camino, que hay que ordenar. Si yo quiero tener un camino sin tropiezos, tengo que tener orden en el camino y en mi vida. Si yo dejo las cosas tiradas por ahí, tendré que andar saltando obstáculos, barreras y enfrentándome con complicaciones constantemente. Bueno, entonces empiezo a poner un orden en mi vida, y hay cosas, como otras veces ya lo he marcado, que tendré que ordenarlas, que quiere decir ponerlas en el lugar en el que corresponde, y hay cosas que no encontrarán lugar en mí porque están mal bajo cualquier punto de vista. Entonces eso no tiene que ser en mi vida, tengo que sacarlo de mi vida. Si los demás todavía, mis amistades con las cuales me encontraba justamente por esto, porque lo teníamos en común, siguen en esto, no dejarán de ser mis amigos, sino que yo dejaré de hacer lo que siento que ya no es para mí. Entonces me apartaré de los hechos, no de mis amigos. Y también, por supuesto, bueno, si yo persisto en lo mío, tratando de llevar mi vida como yo entiendo que debe de ser llevada rectamente, vuelvo a lo mismo, como yo entiendo que debe ser, y los demás no lo comparten y no lo entienden, yo no dejaré de hacer lo que entiendo que es correcto cuando lo estoy haciendo pensando en todos, y no abandonaré, como digo, lo que es correcto por seguir el impulso que los demás todavía siguen porque no lo han visto, ¿no? Hay mucho que ver en cada paso que estamos dando, y tenemos que aprender a valorar, como quería expresar, cada cosa que hacemos, porque mientras no tomemos en cuenta lo que hacemos y tan solo vivamos pensando en lo que falta, esto nos lleva a tener la tendencia de ver el vaso medio vacío. Es decir, a lo mejor falta otro tanto como lo que hemos hecho, estamos al medio, pero vivimos la vida como de una forma más pesimista. Siempre es tanto lo que está faltando, como hablábamos hoy, cambiar este mundo, quién sabe lo que se necesitará, cuánto tiempo llevará. Seamos reales, no podemos ninguno de nosotros cambiar el mundo, solamente podemos cambiar lo que somos. No podemos cambiar lo que somos, de pasar de ser una persona que vive la mayor parte del tiempo siguiendo su ego a pasar a ser una persona que vive expresando virtud constantemente. No podemos dar ese paso, es de a poco. Entonces, ¿cómo es ese de a poco? Y bueno, en la medida que voy descubriendo que hay cosas que están mal, trato de hacerlas bien, y así de a poco lo voy haciendo. Es decir, todo eso, ¿en qué momento lo puedo hacer de mi vida? Siempre en el presente. El presente no lo puedo postergar para ningún otro tiempo. ¿Por qué no voy a estar haciendo hoy lo que sé que corresponde hacer hoy, o que está bien, no es para otro momento? Entonces, tengo respuestas, tengo soluciones, tengo conocimientos, es el momento de aplicarlos, de ponerlos en práctica. No es para mañana, para otro tiempo, para la próxima vida, para mis hijos, no, es para mí. Si no observo lo que hago, no puedo ser consciente de que en claro, el momento de hacerlo. es decir, por ahí nos influencia mucho lo que opinan otros, entonces andamos buscando la aprobación
de otra persona que a lo mejor nosotros le otorgamos o le reconocemos algún grado de conciencia para distinguir o para de alguna manera marcarnos si estamos haciendo las cosas bien o no, pero son decisiones que tenemos que ir tomando nosotros. Tenemos libre albedrío y tenemos que tomar conciencia, y para tomar conciencia muchas veces cometeremos errores, pero una cosa es cometer el error siguiendo los impulsos del ego y otra cosa es cometer el error siguiendo el corazón, en donde uno busca de hacerlo mejor pensando en el bien de todos, y luego de haberlo hecho se da cuenta que no lo hizo tan bien como podría, porque después que lo hicimos nos damos cuenta de que muchas cosas las hicimos mal, que las podríamos haber hecho mejor, pero distinto es hacerlas mal con la intención de buscar únicamente beneficios personales. Eso trae mucho más mal, eso lleva mucho más energía negativa, eso lleva a que estemos dando mucho más malos ejemplos, y entonces de esa manera para nada estemos ayudando a mejorar el mundo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto vernos sinceramente? Es decir, cuando uno toma la determinación de cambiar o de mejorar, después hay un análisis, pues yo asociaba con lo que vos decías de la naturaleza de cada uno, y no nos vemos la naturaleza, es decir, no nos vemos en detalle o con sinceridad como somos, pero hay algo ahí que nos molesta y no nos, por más que hemos tomado la determinación de cambiar o la hemos tomado a media, como que hay un impedimento, una traba, un freno que no nos deja avanzar. Y primeramente que vernos realmente como somos, sincerarnos con nosotros mismos, nos trae el dolor de tener que reconocer, por ejemplo, que muchas cosas que vivimos criticando a los demás están presentes en nosotros. Entonces eso es una de las cosas o de los motivos por los cuales no queremos vernos a nosotros mismos como somos o sincerarnos. Y otro de los motivos es que el reconocer que cometo errores, que tengo equivocación en mi vida, que atiendo demasiado al ego, que poco atento estoy a la virtud, a la necesidad de los demás, a hacer desinteresadamente, todo me habla de un trabajo que tengo que hacer interno que quisiera no tener que asumir, porque en realidad más vivimos pensando en descansar que en trabajar. Entonces hay muchas personas que se esfuerzan mucho en trabajar para poder tener un buen descanso a fin de año, pero en definitiva no es que se esfuercen en trabajar por construir, por hacer para los demás, es para poder tener más tiempo para descansar o más dinero para descansar mejor, pero no es que se esté trabajando para construir en general, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo por el hecho de que si tenemos que ver las cosas como son en nuestro interior, y vamos a ver que hay muchas cosas que están mal y que los únicos que pueden cambiar esa realidad que hay en nuestro interior somos nosotros, eso nos habla directamente de un trabajo personal, y entonces nos habla de más trabajo. Nosotros quisiéramos, luego de haber trabajado tantas horas en el trabajo que nos permite sustentarnos, poder llegar a casa a descansar, no a seguir trabajando. Y acá no hay descanso, porque no es que solamente trabajo mis egos en el trabajo físico. También lo trabajo en mi casa, lo trabajo hasta que me voy a acostar, y si soy consciente, seguiré trabajando hasta en mis sueños, porque enfrentaré esas cosas que a lo mejor en la vida diaria no puedo enfrentar, pero es que en realidad me apasiona esa tarea de ir creciendo amorosamente, ¿no? Entonces lo abrazo y lo llevo conmigo hasta los sueños, y sigo trabajando. Pero bueno, hablar de trabajo parece como algo feo, pesado, doloroso, o a lo mejor se justifica hacerlo por un buen sueldo, por un buen salario. Pero acá lo que va a traer esto como recompensa es paz, es tranquilidad, es paz para la conciencia, es un paz para la conciencia de todos, ¿no? Es decir, no es tan solo una paz personal, es para todos, pero a la mayoría de las personas les cuesta hablar o pensar de hacer un esfuerzo y un sacrificio para todos. Muchos no están dispuestos a hacer un sacrificio ni para su propia necesidad, menos pensar en los demás. Entonces, bueno, son esquemas a lo mejor que tenemos que romper. Son realidades que tenemos que conocer. Es necesario que seamos sinceros con nosotros mismos. Si vamos a ser jueces, debemos ser los más severos con nosotros mismos, no con los demás. Podemos juzgar a los demás, no podemos sentenciar.
ante la vida de los demás. Tenemos que sí juzgar nuestros propios actos y sentenciar sobre ellos, es decir, pronunciar un dictamen, una decisión que hay que tomar y algún hecho que hay que concretar. Distinguir que esto está mal no tiene que ser más. No basta con tan solo saber que está mal si lo sigo haciendo. Tengo que dejar de hacerlo. Bueno, una cosa ya sabemos, es decirlo acá y entenderlo, y otra cosa es llevarlo a la práctica. Bueno, ¿cómo es posible esto? Cuando se da la situación en la cual podemos ponerlo en práctica, es el momento de sacar esa fuerza de nuestro corazón para hacerlo, enfrentando el ego que se opone, porque el ego está acostumbrado a sacar provecho de esas situaciones. Entonces, no, basta, no alimento más el ego, le doy cabida al corazón. En la medida en que vayamos abriendo ese camino, le vayamos dando la posibilidad al corazón de que llegue a expresarse, esto que a lo mejor en un inicio, como algún maestro dijo, sea como el filo de la navaja, algo muy delgado donde caminar, se convierta en una amplia avenida en la medida en que le demos cada vez más posibilidad de expresión. ¿Vieron cómo la hormiguita cuando sale de su hormiguero se encuentra con lo que para ella es una selva, que es el pasto, para poder llegar hasta aquella planta donde va a obtener su alimento, y con el ir y venir de ella y sus compañeros comienza a abrirse una avenida limpia en donde cada uno estuvo trabajando, y vieron que con ese pasar hasta un surco se hace, y son tan pequeñitas, pero sin embargo, bueno, así se va abriendo también ese camino en la medida que uno le da cada vez más posibilidad al corazón de expresarse. ¿Por dónde empiezas? Por la primera acción. ¿Y qué sigue? La segunda acción. Es decir, ¿cuándo se da eso? Y siempre en el presente. Entonces, atentos a que eso se pueda dar. No es que estamos siempre obrando desde el ego, pero en buena parte del día sí. ¿Y por qué esto puede sostenerse? Por nuestra desatención. Nosotros no lo vemos como ego. Dedicamos más tiempo a ver qué hace el otro que es lo que hacemos nosotros. Y lo más productivo sería ver qué estamos haciendo nosotros. Si cada uno observara qué es lo que hace cada uno en la vida, no haría falta que los demás estén viendo ni se estarían viendo tantos errores. Porque el que lo observa de sí mismo, y siendo el único que lo puede cambiar, si se propone cambiarlo, estaría mejorando lo que el otro puede ver de uno, ¿no? Entonces, cada uno haciendo lo suyo. Acá no estaría nadie sobrecargado de trabajo de tener que hacerlo de otro. Cada uno haciendo lo suyo. Sí, el mundo es grande y hay mucho por hacer, pero también somos muchas personas para hacer lo que hay que hacer. Y cada uno haciendo lo suyo, se aliviaría mucho el trabajo para todos. Entonces, realmente esto termina siendo así como a veces hablamos. Una persona que busque de seguir el camino espiritual, de autoconocimiento, de autosuperación, ante miles o millones que no lo hacen, se verá sobrecargada de trabajo y se encontrará con muchas dificultades para poder llevar eso adelante, porque primeramente se encontrará con la falta de comprensión de los demás, de lo que hace, y muy probablemente, a juicio de los demás, sea una de esas personas que merecen un chaleco de fuerza y ser encerradas, porque es la única en medio de tantos haciendo algo que es en servicio y desinteresado, cuando la mayoría lo que busca es de interés personal. Bueno, vamos llegando al final de este nuevo programa que ya pasó, ya estando en el presente ya se nos ha ido. Agradeciendo la presencia de todos los que han venido hoy. Y Daniel, bueno, te estamos invitando para cuando regreses de España. Coordinaremos el día. Recordarles que a partir del martes próximo que trataremos un tema nosotros y estaremos como siempre en la mesa los que habitualmente estamos. Vamos a hacer el programa de 18:30 a 20. Un nuevo horario. Un nuevo horario. Así que agradecidos por tu presencia y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Nos estamos viendo a la vuelta. A la vuelta, sí. Buen viaje. Bueno, gracias. Gracias a todos, Guillo, Juan. Está ahí, se nos ha escondido
Luciano. Gloria no ha querido venir, si son poquitos parece. Gracias a Ezequiel y Adriana, bueno, y a los operadores de acá, Sebastián y Juan Carlos. Al final los nombramos a todos. Sí. Y a Maxi que que nos ha venido a visitar. Y será hasta el próximo programa que seguiremos abordando estos temas e invitándolos a que no solo escuchen, sino que si algo les inquieta, si algo les atrae, que hagan la experiencia, y que así como nosotros en determinado momento de escuchar sobre estos temas luego nos ha sido muy beneficioso ponerlo en práctica, bueno, que cada uno intente hacer su propia experiencia. Muchas gracias y hasta el próximo programa.